Ya. Va. Entonces, hoy nos compete ver farmacodinamia. Entonces, hay dos maneras de describir farmacodinamia. La primera y más fácil es decir, lo que el cuerpo le hace al fármaco. Pero esa está medio brillada. Entonces, vamos a decir que la farmacodinamia estudia cómo interacciona un medicamento con su receptor o bien con su blanco. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que algunos fármacos no utilizan receptores. ¿Okay? Para que no se queden con la cabeza, para que no se queden con la idea en la cabeza de que los fármacos siempre van a receptores, no sé. ¿Okay? Casi siempre sí, pero no sé. Entonces tenemos aquí esta imagen que me gusta mucho. Farmacocinética, ¿qué hace el organismo con el fármaco? Y la farmacodinámica, ¿qué le hace el fármaco al organismo? Esta no me gusta mucho, vamos a usar la segunda que les dije. O si se quieren ver muy mamoncitos, decimos que la farmacodinamia es el estudio de las acciones bioquímicas, celulares y fisiológicas de los fármacos, incluidos los mecanismos de acción. ¿De qué libro sale eso textualmente? Pero quédense con la interacción del fármaco con su diana, o con su blanco, o con su objetivo. ¿Sale? Pero esta imagen está linda, así nunca se les va a olvidar. ¿Sale? ¿Qué sigamos? Vamos a hablar primero que nada de receptores. Entonces necesito que se acuerden tantito de fisio. Esto alguna vez se los dije, pero no espero que se acuerden, la verdad. Sí se los dije muy por encimita. Vamos a hablar de un receptor X, digamos que no es un receptor específico, ¿va? Los receptores tienen un espacio donde interactúan con su, ¿cómo se llama? Ligando, ¿no? Entonces, los receptores tienen un sitio que actúa con el ligando. ¿Cómo se llama ese sitio? Se llama sitio ortostérico. ¿Va? Ortostérico. Acuérdense por qué ortostérico. Etimológicamente. ¿Qué quiere decir orto? Aparte de culito. Quiere decir normal. ¿Va? Acuérdense. Por ejemplo, ortodoxo quiere decir que crees en lo normal. Las creencias normales. Entonces, cuando yo digo que un receptor tiene un sitio ortostérico, me refiero a que ese es el sitio al que normalmente se va a unir el ligando, ¿va? Y así como hay un sitio ortostérico, hay uno o más sitios que no son lo normal. Cuando algo no es normal, decimos que es alostérico. ¿Okay? Entonces, si en el examen les preguntan, es el sitio de unión preferente de los ligandos que van a poner sitio ortostérico. ¿Va? Si les ponen, es un sitio distinto al sitio de unión del ligando, van a poner alostérico. Eso es importantísimo que se va a caer. Entonces tenemos esas dos situaciones. ¿Va? Y respecto a eso tenemos dos conceptos. Uno es agonismo y otro es antagonismo. ¿Quién de ustedes se acuerda que esto lo vimos en física? Ah, no, mucho no. Yo. Bueno, ¿se acuerdan que lo vimos? Sí. Entonces, el agonista lo vamos a definir como... Es que sí me acuerdo de una clase que él dio que sí lo vimos. Que sí lo vimos. Dijo. Porque todavía estaba a caballo potasio tomando mis tres dijiste. Esto puede ser ruido. Sí. Entonces, un agonista es... Es un ligando que puede activar un receptor y provocar una respuesta. ¿Okay? Entonces, eso es un agonista. Si yo les digo, el receptor de acetilcolina, ¿cuál es su agonista? El receptor de acetilcolina, ¿cuál es su agonista? Lean lo que dice. Capacidad de un ligando de activar su receptor. Si yo les digo receptor de acetilcolina, ¿cuál es el agonista? ¿Cuál? No. Acetilcolina. Exacto. Entonces, agonista es un ligando que activa una respuesta. Si el receptor es de acetilcolina, ¿cuál es el agonista? La acetilcolina. Exacto. ¿Verdad? Entonces, eso es un agonista. Ahorita estamos en físico, ¿verdad? Después ya veremos más. Y luego, ¿qué es un antagonista? Un antagonista es una sustancia que impide la acción de los agonistas. Lean bien, otra vez.
una sustancia capaz de impedir la acción de los agonistas, ¿ok? Ahí en qué parte dice que el antagonista hace lo contrario. Entonces los antagonistas hacen lo contrario. Para que lo entiendan, porque cuando lo grafiquemos, si piensan que el antagonista hace lo contrario, se van a equivocar y van a reprobar. Entonces, antagonismo es impido la acción de este. No quiere decir que este hace lo contrario, ¿va? Quédense con esa idea. ¿Sale? Para ello vamos a usar un ejemplo que es el ejemplo más clásico de la farmacología. Vamos a hablar de los receptores de GABA A. ¿Sí se acuerdan qué es GABA? ¿Es un qué? Es un neurotransmisor inhibitorio, ¿va? ¿Qué tipo de receptor era el receptor de GABA A? ¿Alguien se acuerda? Es un canal iónico. Era GABA B. Es un canal iónico. Si es un inhibidor fisio-neuro, ¿qué electrolito deja pasar? ¿Qué electrolito saben que inhibe las cosas? Cloro. Muy bien. Entonces dejaba entrar cloro o cloruro, como quieran decir. Les dejé entrar cloro, ¿va? Bueno. Si yo les pregunto, ya ahorita si sí me entendieron, ¿cuál es el agonista de ese receptor? ¿Cuál es el agonista del receptor de GABA A? Pues GABA A. GABA nada más. GABA A. Exacto. ¿Sí entienden eso? Seguros. Es importante. Entonces, en este ejemplo vamos a decir que el agonista no, es GABA. El agonista es GABA. Si sabemos que GABA es la sustancia endógena, o sea que es la sustancia que mi propio cuerpo produce, ¿a qué sitio del receptor dirían ustedes que se pega? Basados en lo que ya vimos. ¿Los técnicos están de acuerdo con todos? Bien, es correcto. Entonces, GABA es un agonista ¿qué? Ortostérico. Y eso es fisiología, no estamos en farmacología. ¿Va? Ahora, hay medicamentos que hacen algo parecido a esto. ¿Qué medicamentos hacen eso? No espero que se lo sepan, todavía no es obligación saberlo. Hay unos medicamentos que se llaman benzodiazepinas. Entonces, benzodiazepinas. Hay gente que lo escribe con Z, hay gente que lo escribe con C, es intercambiable. Las benzodiazepinas, que en vez de pegarse acá, se pegan aquí. Entonces son agonistas ¿qué? Alostéricos. Y así como hay agonista alostérico y agonista ortostérico, tiene que haber un antagonista. Bueno, pues el antagonista, el antagonista se llama flumacenilo. Eso lo vamos a ver pronto, relativamente. Entonces, tenemos al flumacenilo. Este siempre es con Z. El flumacenilo es un antagonista. ¿En qué parte del dibujito se pega según lo que estoy dibujando? En otro sitio alostérico. ¿Ve? Porque acuérdense que alostéricos hay muchos, ortostérico hay uno. Entonces, el flumacenilo es un antagonista, pero ¿en qué sitio se pega? Por lo tanto, es un antagonista alostérico. ¿Va? Este es el ejemplo más didáctico porque se presta para entender todo. ¿Okay? Entonces, cuando yo digo que una cosa, fármaco o sustancia propia del cuerpo, es un agonista ortostérico, entiendo que el receptor fue hecho para esto. ¿Okay? El receptor de GABA está hecho para GABA. Cuando hay un agonista alostérico, entiendo que es un medicamento, porque ¿por qué tendría un receptor que tiene forma de perrito y lo activa un gatito? O sea, no tendría sentido. Entonces, los agonistas alostéricos siempre son medicamentos, ¿verdad? Y los antagonistas pueden ser alostéricos o pueden ser ortostéricos, pero ahorita vamos a profundizar en este tema. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo eso es medio nuevo para ustedes. Entonces, si tienen alguna pregunta o quieren que lo repita, díganme ahorita.
A ver, entonces, si yo les pregunto, receptor de opioides, ¿cuál es su agonista? No me digan las sustancias específicas. Lo que Los opioides, ¿no? Los opioides son. No, ahorita nada más quédate con agonistas. Primero. Exacto. Entonces, siempre que el receptor tiene nombre, su agonista es lo que le da el nombre. Y ya, así de sencillo. Si yo les digo cuál es el agonista del receptor de hormona paratiroidea, no está difícil. Y ya después te metes en farmacología. Pero primero entiendan eso: el agonista ortostérico siempre es la sustancia original. La sustancia original. Y estas siempre van a ser fármacos. Siempre. ¿Okay? ¿Dudas hasta ahí? Bien. Ahora, si entendimos esto, vamos a hablar de cómo se dividen los agonistas entonces. competitivo. No. Eso no está. No, a ver. Sí. Sí, pero primero en esta división, respecto a su sitio de unión, ortostéricos y alostéricos. El ortostérico va por el sitio original y el alostérico va por un sitio secundario, paralelo, como quieran decir. Los antagonistas pueden ser alostéricos u ortostéricos. ¿Va? Entonces, esto es un antagonista alostérico porque se pega en un lugar distinto a este. Pero podría haber un antagonista ortostérico. Entonces, ahí es donde entra lo que estabas diciendo tú. Si yo tuviera una bolita, ¿qué color tienen ahora? ¿Café? ¿Está bien? Los cafés roban tu vida. Ese es para conocerlos. A ver, si yo digo que esta bolita de café es un antagonista y va al mismo sitio ortostérico, ¿qué dirían que va a hacer con la bolita roja? Se van a pelear, ¿no? Exacto. Entonces, cuando un antagonista es ortostérico, también se le llama como. ¿Por qué? Porque compite por el sitio que. ¿Cómo se llama? Entonces ya entendieron por qué se dice competitivo, porque compite por el sitio ortostérico. ¿Okay? Entonces, un antagonista puede ser competitivo o puede ser no competitivo o acompetitivo, como le quieran decir. Pero yo le digo no competitivo, entonces quédense con ese. ¿Se entiende por qué sería competitivo o no competitivo? Seguro. ¿Ninguna pregunta? ¿Segura? Bien. Entonces, habiendo dicho eso, ya podemos seguir avanzando. ¿Ninguna duda? Al final yo voy a tener dudas. ¿Acá tampoco? ¿Ninguna pregunta? Bien. Entonces pasémonos a estas ideas. Existen conceptos que tienen que saber, que nunca han preguntado, que yo sepa, pero los tienen que saber. El antagonista puede ser antagonista de varias maneras. Una es que sea un antagonista químico, es decir, no se pega a un receptor, sino que neutraliza una sustancia. ¿Okay? Entonces, un antagonista neutraliza al agonista directamente. El ejemplo que les puse aquí es esta serpiente. ¿Qué se les ocurre entonces? ¿Cuál sería el antagonista del veneno? Me mordió una serpiente, ¿cuál es el antídoto? El antídoto. Entonces me inyectan el antídoto y el antídoto lo que va a hacer es neutralizar el veneno. Y ya. Por eso decimos que los antídotos son antagonistas químicos de los venenos. Es un ejemplo que ustedes nunca van a usar. Y existe el antagonismo funcional. ¿Okay? Ese es antagonismo de receptores. Estos dos son diferentes. El antagonismo funcional se refiere a que el mecanismo de acción del antagonista revierte el mecanismo de acción del agonista. Eso suena muy pendejo, pero vamos a entenderlo. Este niño tiene una crisis asmática, tema que yo ya les di, entonces se los deberían saber. ¿Cuál es el tratamiento para una crisis asmática? Broncodilatadores. ¿Qué mecanismo de acción tiene? También se los digo.
Tensios, esa es su especialidad. Si es un músculo, lo cual. Broncodilatadores, ¿cuál es su mecanismo de acción? Eso lo vimos en fisio y lo vimos el semestre pasado. ¿Qué sustancia broncodilata? El óxido. Broncodilata. El óxido nítrico básico. La adrenalina. Entonces son fármacos beta 2 agonistas. Ahora ya saben por qué se llamaban beta 2 agonistas, porque simulan hacer qué cosa. Si es beta 2. Muy bien. Entonces, son beta 2 agonistas. ¿Y qué van a hacer los beta 2 agonistas? Dijimos. Broncodilatar. Ahora, contésteme lo siguiente. ¿La crisis asmática es por falta de adrenalina? No. ¿Por qué? O sea, sí, pero ¿qué causan los tuyos? Los macrófagos. ¿Los qué? Los mastocitos. Los mastocitos que producen. La histamina es importante que. ¿Vaso qué? Vasodilatador y bronco. Entonces, esto es un ejemplo de antagonismo funcional. ¿Por qué? Porque no es que la adrenalina inhibe a la histamina, porque eso no es cierto. No es cierto. ¿Qué es lo que pasa? Que el efecto de la histamina se ve parado por la noradrenalina. ¿Okay? Entonces, por eso es funcional. ¿Por qué? Porque funcionalmente, ¿cuál es mi problema? Estoy en un estado de broncoconstricción. ¿Cómo lo soluciono? No puedo quitar esta histamina, ya está pegada ahí. ¿Qué hago? En vez de tratar de quitar esta histamina, doy un beta 2 agonista. ¿Sí se entiende más o menos? Seguros. Yo dudo que pregunten eso, pero bueno, yo estoy siguiendo su tema. ¿Ah? ¿Sí quedó claro? A ver, entonces el asma, lo acaban de ver, ¿no? Se deberían de compartir. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ideas? Ok. Ahora bien, ¿qué quieren ver primero, esto o los receptores? Okay. A ver, entonces, tenemos. ¿Qué? Entonces, ahora tenemos tipos de receptores que ustedes ya conocen y que desafortunadamente para ustedes sé que los conocen porque yo se los digo. Entonces, se los deberían saber. Mira, mano, llevo 3 años dándoles asesorías. Pero tiene una justificación. Cada vez se las doy peor. Un canal iónico, ¿a qué suena eso? Un canal donde más. ¿Es un canal que deja pasar? Iones. Exactamente. Entonces, los canales iónicos, supongo que ni siquiera necesitan que le ponga descripción. Perfecto. Ahora, una cosa que sí aprendieron en fisio, estoy seguro de que sí, porque eso los expliqué. Los canales iónicos pueden estar en 2 conformaciones. ¿Cuáles serán esas? Entonces, los canales iónicos tienen la peculiaridad de que pueden estar cerrados y pueden estar abiertos. Y dejan pasar iones. Ahora quiero que me digan 4 ejemplos de canales iónicos. Entre todos lo pueden decir, pues yo les puedo ir preguntando uno a cada. El GALT cuenta. ¿Cuál? El GALT. ¿Galt? La bomba azul de potasio. No, ese es el canal. ¿Cuenta? La bomba azul de potasio. No, porque es O una no, bomba. no, como. El canal de El sodio. galt, esa es una bomba, ese es un canal. Canal de sodio. Canal de sodio, ¿cuál? Hay muchos. Voltaje dependiente. Perfecto. Vamos a ponerlo en rojo. 1, 2, 3, 4 y los que yo les digo. Entonces, el primero es sodio. Sí, vamos a eliminar. Sodio, voltaje dependiente. Ok, ¿qué otro? Potasio. Hay canal de potasio. Sí, eso. Canal de calcio. Dependientes, ¿no? Dependiente.
Luis, ¿en dónde está el tuyo? Y Chocho, ¿dónde está el tuyo? Ahí está el dilema. Está en las células En la membrana. del corazón, células musculares. Musculares, puede ser, pero ¿en cuál es la más significativa? En las neuronas. Acuérdate que eso está en las neuronas, porque sin esto no hay despolarización. Y Chocho, los de calcio, ¿qué músculo? Hay tres músculos. Esquelético. En los Cardíaco. dos estriados, en el esquelético, en el cardíaco. ¿Vale? A ver, ahora díganos otro. Ay, mira, no sé si ¿Vale? de histamina, Sí. que está en el intestino. Ok. ¿Cuántos receptores de histamina hay? 3. 4. Pero sí, receptores de histamina. ¿Qué otro? Uno que vamos a ver muy pronto en la próxima clase. Acetilcolina, ¿cuál? Hay dos tipos. Nicotínicos, ¿verdad? ¿En dónde estaban? Sí, es lo más representativo. ¿Qué receptores atacan la rabia? Los genéricos. Los nicotínicos en el uno. En el músculo esquelético. ¿Sí? Y ya de ahí, pues yo les voy a decir varios. ¿Okay? Los receptores de glutamato, pero no todos. ¿Cuáles son los? Kainato. No empieza con él. ¿Cómo se llaman los otros? Kainato y La primera. Amparo. Ampa. Ampa Kainato. ¿No se acuerdan de eso? Sí. Bueno, de cainatos. Había otros que eran NMDA. Sí. Eso lo vi. Bueno, estos, ¿qué otros hay? De dopamina. Serotonina. Si hubieran hecho trampa, hubieran dicho este, ¿verdad? Porque les dije que era dinámico. ¿No? Pero somos gente. Sí. Yo me voy a ser muy honesta ¿Okay? Entonces, todos esos son ejemplos de canales iónicos. ¿Okay? Generalmente los canales iónicos, por no decir siempre, dejan entrar iones. Casi no hay canales iónicos que dejen salir. ¿Okay? Entonces, fíjense con eso. Pueden estar cerrados y pueden estar abiertos. ¿Cuándo se abren los de voltaje? Cuando les llega un voltaje. ¿Cuándo se abren los de histamina? Cuando les llega histamina. ¿Cuándo se abre este? Cuando llegas a la Estos dos, cuando se abre, cuando llega el glutamato. Y el de GABA se abre cuando llega. Exacto. Entonces, es así de sencillo. ¿Verdad? Pero se los tienen que aprender. ¿Cuáles? Yo me acuerdo que podían preguntar. Estos. Este lo vamos a ver después, con muchas técnicas. Ahora, tenemos también receptores enzimáticos. Los receptores enzimáticos a veces también se les dice como. Empieza con T. ¿Determina? Tiro. Tirosinasa. Muy bien. Tirosininasa. Pero eso es una mentira porque no todos tienen actividad tirosininasa. Había unos que seguían una vía de señalización que se llama JAK-STAT, que se usaba en unas hormonas ya asociadas. Entonces, los receptores enzimáticos, ¿qué es lo que tienen como característica importante? Y se lo pueden preguntar. Y llevo desde listo diciéndoles pregunta de examen, pero nuevamente, pregunta. ¿Cómo tienen que trabajar siempre estos niños de aquí? Son muy amorosos, entonces siempre tienen que estar en parejitas. Y eso se llama dímeros. ¿Qué cualidad tienen? Que se les pega su ligando y se empiezan a interfosforilar. Correcto. Ejemplos, si no me dicen uno, no voy a sentir decepción. La dextrina. Me voy, me la Es que si hubiera estado trágico. Ya si me dicen los otros dos, me voy a sentir feliz.
dos salen de las células acidófilas de la hipófisis. Serotonina. ¿Cuál? Hormonas de la adenohipófisis. Células acidófilas Estradiol. rojas. No. El estradiol lo produce. ¿Quién produce estradiol? ¿Los qué? Ah, sí. Las más de hipófisis. ¿No? ¿No se acuerdan? Listo, Espera. Antigrasa carbónica. Hormonas. Prolactina. Ándale, es eso. ¿Y la otra? Ashley, ¿qué idea tienes? ¿El crecimiento? Exacto. La hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento y la prolactina salen de la adenohipófisis de las células acidófilas. Y tienen receptores enzimáticos que usan la vía JAK-STAT3, si queremos ser exactos. ¿Dudas? ¿Cuál les van a preguntar? La insulina, ¿verdad? Entonces, si me hicieron feliz a mí, deberían hacer feliz a su examen. Ya, mira, ahora sí. Yo Tengan fe en ustedes. Luego, receptores nucleares, estos en la academia no se los enseñan. Entiendo por qué, o sea, no sé, entiendo por qué. Casi no hay ningún fármaco que actúe aquí. Sin embargo, son importantes porque por algo existen, ¿no? Entonces, los receptores nucleares, como tip, para que no batallen, son receptores que, una de dos, o están en la membrana y después viajan hasta el núcleo, o están en el núcleo o en el citoplasma y se ayudan de una proteína transportadora que lleve el ligando hasta ellos. ¿Sí se entendió? Entonces, un receptor nuclear, ¿dónde puede estar? En la En membrana. la membrana o En el citoplasma. núcleo o... Citoplasma. Exacto, puede estar en los tres lugares. Si está en la membrana, se le pega su ligando y directo se va hasta acá. Si está en cualquiera de los otros dos lugares, necesita ayuda de otra proteína, la que sea. Ya no vamos a hablar de cuáles. ¿Okay? Un ejemplo de receptor nuclear es el receptor de hormona tiroidea. ¿Cuál es la forma de la hormona tiroidea que es activa biológicamente? T3. Y ahora, todas las demás, ya lo hice muy bien. Todas las demás son hormonas derivadas del colesterol. Aquí yo podría saltarme todo lo que les estoy diciendo, pero necesito que recuerden que hicimos. ¿Qué hormonas derivadas del colesterol se saben? El estradiol. El estradiol, todos los estrógenos. Por lo tanto, ¿qué otros? La testosterona. Ajá, todos los andrógenos. ¿Qué otras? Si acaba en ol, por regla general, casi siempre. Cortisol. Muy bien. Entonces, todas esas tienen receptores ¿qué? Nucleares. Y tienen en común que son liposolubles. Muy bien, porque tienen que atravesar la porque actúan hasta acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que esta proteína o el receptor en sí va a migrar hasta el núcleo, que se acuerdan que el núcleo tiene unos hoyitos que se llamaban poros, ¿no? Poros nucleares. Exacto. Entonces viajan y activan un proceso de ¿qué? Cuando empiezan a desenredar esto, ¿cómo se llama? Transcripción. Entonces empieza un proceso activo de transcripción. Igual a. Y ya. ¿Okay? Después de eso, ¿qué seguiría? Ajá, se sale, se sintetizan proteínas y ya. ¿No? Sencillo. ¿Dudas de eso? Y luego los acoplados a proteína G. Pregunta. ¿Cómo se desdicen los receptores acoplados a proteína G además de eso? Pregunta de examen. No tanto que les pregunten, sino que lo pueden usar de manera intercambiable. Metabotrópicos. Metabotrópicos. Y estos funcionan ionotrópicos.
Apréndanse eso, porque si les ponen receptores mecanotrópicos y no saben qué es eso, le vale madre. Y voy a tener que dar fármaco 2 veces. Y sabemos nosotros que las proteínas G atraviesan la membrana ¿cuántas veces? 7 veces, ¿no? Ahí sale un par. En la vida real, eso no se ve así, sino que son una rueda, ¿okay? Las 7 veces están en una bolita. Y están acoplados a 3 unidades que no dibuje por espacio, que son alfa, beta y gamma. ¿Cuál es la que determina qué tipo de proteína G es? Alfa. Y se dividían en 3 tipos de proteína G, GS, GI y GG. La GS, ¿qué hace? Ajá, a través de qué? ATP. No. ¿Qué enzima? Enzima. ¿Aumenta la actividad de qué enzima? No. Está fácil. AMP cíclico. ¿Qué enzima lleva Adenilata cíclico? ciclasa. Aumenta la actividad de la adenilato ciclasa. Y eso como respuesta aumenta el qué? La fácil, ¿no? Muy bien. La GI hace todo lo contrario, entonces ¿qué hace? Disminuye la actividad de la adenilato ciclasa, por lo tanto disminuye el qué? La producción de AMP5. ¿Y la GQ qué hacía? ¿Qué enzima activa? La PK. Fosfolipasa C. ¿Por qué le dicen naranja? ¿Por qué no dicen naranja? Dicen que la naranja abre el pepino. La fosfolipasa C, ¿verdad? ¿Y esa qué hacía? Aumenta. Activa los segundos mensajeros. ¿Cuál de los dos activa el calcio? IP3. ¿Por qué? Si se acuerdan, De calcio, de del artículo que del liso. Está bien, está bien, está bien. Estaba tan emocionada. Te fallaron los ojos. Te brillaron. Está bien, está bien. Perdón, No, no, no. Y por primera vez que hago No, la verdad es que estuvo bien. Me dejaron satisfecho. Entonces, esos son los 4 tipos de receptores. ¿Ok? ¿Sí? Bien. ¿Dudas de eso? Ejemplos de receptores acoplados a proteínas G. Si no me dicen los básicos, otra vez voy a dar muchos. Los de. La Son real. los micos. Sí, Son los. No, Son los de. ¿Son los que? Son los nicotínicos. Son los. ¿Qué otros? A los. HT. ¿Los qué? Así se llama. No, 5H. 5HT, ¿qué quiere decir? Sí, porque está muy sexy eso. ¿No? ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Angiotensina? No, nada que ver. Es una cosa de la felicidad. Serotonina. ¿Qué quiere decir 5HT a todo eso? Es ajá. O sea, sí. Ya nos pediste. 5 hidroxialgo se los dejo de tarea. Hidroxitrip. ¿Sale? Sí. Me lo dejo de tarea y me lo tienen que decir. 5HT, que es serotonina, ¿qué otro? El más importante de todos. Está regalado.
Ya dijimos acetilcolina, ¿cuál es la otra? Ah, sí. Ah. Dopamina. Hay receptores de dopamina, sí, sí, pero no son. Adrenalina. Adrenalina, ¿verdad? Y casi todo lo que se sepa ya es acá, ¿ok? ¿Por qué? Porque son los receptores más abundantes de todo el cuerpo humano. Son los que más hay. La hormona paratiroidea va acá. El glutamato, que tiene receptores de ese tipo, también tiene receptores acá. ¿Cómo se llaman? Se llaman receptores M-GLUT. ¿Qué quiere decir? Receptor metabotrópico de glutamato. Y así sucesivamente. Entonces, si no me sé la respuesta por alguna razón, ¿cuál le voy a poner por posibilidades? Acoplado a proteína G. ¿Vale? ¿Cuáles les van a preguntar? Este y el último que les tengo que decir. Hemos estado hablando de este señor. ¿Cuál nos faltaría? Los receptores de GABA, pero ahora B. ¿Ok? GABA B. Esos son los que les pueden preguntar y son los que se tienen que saber de memoria. ¿Vale? Pero hay muchos. Entonces, si tengo duda, ante la duda, metabotrópico. ¿Vale? Dios mío. Como ven, se ha proveído hasta ahora. Ok. ¿Dudas hasta aquí? No, pero no preguntes. Pero pregunta, no quiero que ella se vaya. No preguntan porque no saben o porque no tienen dudas. Porque no saben qué preguntar. Ahora vamos a hablar de liquido mamado. Los conceptos de eficacia contra potencia. Potencia, ¿qué dice? Dice, indica cuánta cantidad de fármaco es necesaria para generar una respuesta. Es decir, la potencia es dependiente de la Cantidad de fármaco. es decir, de la dosis. ¿Sí? La potencia va en relación a la dosis. La eficacia, en cambio, es qué tan bueno es el fármaco para generar una respuesta. La eficacia, ¿a qué se refiere? Se refiere a qué tan bueno agonista o antagonista es el fármaco. ¿Okay? Entonces, la eficacia mide qué tan bueno soy haciendo eso. Mientras que la potencia es cuánto de mí necesito para generar una respuesta. ¿Okay? Para hacerlo simple, el paracetamol es un antagonista. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, si yo digo que el paracetamol es un inhibidor, o sea, antagonista, ahí estoy midiendo eficacia o potencia. Eficacia es bueno inhibiendo lo que tiene que inhibir. ¿Cuánto paracetamol necesitan ustedes para sentirse bien? Si me duele la cabeza, ¿cuánto necesitan? Casi todos aquí. 400, 500. Necesitas 200. como un gramito. Entonces, necesitas un gramito. Si necesitas un gramito para sentirte bien, eso es la potencia. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tan potente es una cosa? Depende de cuánto tienes que darle. ¿Qué tan eficaz es una cosa? Es qué tan bueno es haciendo lo que tiene que hacer. ¿Ok? ¿Dudas de eso? Eso es pregunta de examen. Citando a mi comadre, pregunta de examen. Pregunta de examen, chicos. Y ahora otro concepto que a mí me gusta mucho porque es muy fácil de entender, no las que me entienden simple. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, la teoría ocupacional de Clark, ¿ya se las explicaron? Sí, ya. No. ¿La entendieron? Sí. Perfectamente. No. Bien. ¿Qué dice la teoría ocupacional de Clark? Dice, el número de receptores, llamada densidad, y su sensibilidad puede ser alterada en numerosas situaciones. Esas situaciones pueden ser regulación positiva, es decir, en casos de ausencia de agonista o acción repetida del antagonista, los receptores aumentarán. Y la regulación negativa dice, en caso de exceso de agonista, los receptores disminuyen su sensibilidad o cantidad. ¿Me entendieron? No. O sea, si yo les digo, denme un ejemplo, me lo cuentan. Pues sí,
la cantidad de insulina es baja, lo que hace la célula es aumentar el número de receptores que sube a la superficie, intentando captar insulina. Por eso se dice que es regulación positiva, porque hay más. Exacto. Está perfecto. Ahora, para que lo comprendieran, yo tengo dos ejemplos que me resultan muy sencillos. Cualquier persona que haya interactuado con un gato en su vida ha experimentado estas dos situaciones. Una es, cuando no le haces caso a un gato, ¿qué empieza a hacer el gato? No, se empieza a pegar. Se pasa. Se empieza a pegar a ti, se empieza a dar vueltas y se pone para que lo agarres, ¿no? Y cuando ya lo estás agarrando, ¿qué te hace? Te pega. Entonces, cuando el gatito no tiene cariño, ¿qué hace? Empieza a buscarlo. Y cuando el gatito ya tiene el cariño, ¿qué hace? Te rechaza. Lo rechaza. Y para las personas que no conviven con gatos, puse este ejemplo. El ejemplo mexicano de toda la vida, ¿no? ¿Quieres que alguien te haga caso? ¿Qué tienes que hacer? Mandarle mensaje. No. Respecto a este ejemplo, Sí, se dice cariño. que cuando ignoras a alguien, eso va a hacer que te haga caso, ¿no? O nunca han escuchado eso. Sí, va a llorar. O sea, porque el único que se enferma aquí yo sé que soy yo. Pero. Y el único que toma medicamentos. Pero esto Tiene sí, operaciones. esto sí lo han oído, estoy seguro. O sea, de que entre menos caso le haces, más le llamas la atención. Y entre más cosas le das, más atención le das. La persona menos caso te hace. ¿Se han oído eso? O ya tampoco. ¿Sí? ¿No? ¿No? Ya no se usa eso. Bueno, pero han oído de los gatos, ¿no? Son unos animalitos pequeños, que tienen 4 patas. Y dos. Se da alergia. Entonces, queda claro, ¿qué quiere decir eso? Que cuando no tengo caricias, ¿qué empiezo a hacer? Las empiezo a buscar. Cuando no tengo ligandos, los empiezo a buscar. ¿Cómo hago eso? Aumento mi número de receptores, o sea, aumento la densidad. Cuando ya tengo mucho amor y ya me fatigué, ¿qué le hago? Lo mando a la verga porque ya fue mucho. Entonces, en exceso de ligando, guardo mis receptores. Es igual que poco medicamento, pocos receptores. Y mucho medicamento, muchos receptores. No, aquí es poca fisiología, o sea, porque no lo piensan en medicamentos. Poco ligando, muchos receptores. Mucho ligando, pocos receptores. O piénsenlo de otra manera. ¿Alguien aquí le ha dado comezón alguna vez en su vida? No. Ajá. De hecho, esta física nos dijo que es directamente proporcional al fármaco. O sea, que si tienes más, entre más fármaco tengas, más receptores orales. No necesariamente. Y entre menos fármaco, Pues menos. Y bueno, lo que dijo que no era muy importante. La ley es al revés. Digo, esa me preguntan, chicos. No, la ley es al revés. Quiere decir que si tienes mucho, te saturas y los guardas. Si tienes poco, O sea, lo que si quieres y hubiera lo deseas. directamente. Sería inversamente. Entonces, otro ejemplo es cuando tienen comezón. Cuando tienen comezón, ¿qué hacen? Entonces, la comezón en este caso es mi receptor y mi manita que va a rascarme es mi ligando. Quiero rascarme, ¿qué hago? Me rasco. Pero no les pasa que se rascan y después ya empiezan a sentir feo. No duele. No te duele, pero como que dices ya. Sí. O pasa que se rascan acá y de repente ya tienen comezón acá y no saben por qué. Ah, bueno, pues es lo mismo. Yo quería rascarme y ya me rasqué. Ahora ya tengo mucha rascada para la poquita comezón que tenía. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Quita la comezón. ¿Por qué? Porque si no te vas a sentir. Es lo mismo. Entonces, ejemplo del gato, ejemplo de lo que dice la gente sobre llamarle la atención a alguien, o ejemplo de la comezón, o aprendan a ser original, como O si no quieren, pues no. A mí el ejemplo que me había dado mi doctora era, por ejemplo, del fentanilo, que cuando como el receptor es muy sensible, por así decirlo, lo que hacía es que al momento de consumirlo, por ese receptor como que se escondía, como que decía, ay, no quiero, es mucho, por así decirlo. Entonces se escondía
subía y se hacía, no lo digo como que se hundía, por así decirlo, dentro de la célula. Y entonces, entre más fentanilo consumías, más escondido estaba el receptor. Sí, Y está por bien. eso te gustaba más. O duraba más. No va tanto por ahí lo de la adicción, pero sí. Ajá. Sí, Pero tiene. algo así me gusta. Ajá, no, sí está bien. O tienen un ejemplo más vulgar, piensen en, es mucha velita para mi pastel, o es mucho pastel para mi velita. Busquen sus ejemplos. ¿Sale? Sí. Dudas, preguntas, sugerencias. Ninguna. ¿De A rato salgan. recomiendas hacer eso? ¿De qué libro recomiendo eso? Ajá, te lo expliqué. Dice de ninguno. Del Hombre, la cristianismo, lección chino mandarín. del rojo que les puse en la primera diapositiva de todo el curso. Ah, sí. ¿Qué dice? Se los mandé, no mando nada. Se los voy a mandar, no me mandan. El mensaje para recordarme. No. No, bueno. Ya, a mí me gusta mucho el Living Hot, o sea, a mí me gusta mucho. Se me hace el mejor libro de fármaco. El otro del señor hindú, no es hindú, es indio. El señor indio, que no me acuerdo de su apellido. Pero ese libro está precioso. El último que estaba trayendo. Nada más que solo está en inglés. Si no saben inglés, no van a entender. O este capítulo en específico, en el Goodman, no está mal. Está tranqui, está listo. Entonces no hay mucho problema. Eso de la ley ocupacional de Clark, en el libro del indio está perfectamente identificado, Nos está puedes compartir. precioso. Leer en el libro que nos pasó. Asterisco recordar Y que está Está muy... en inglés, ChatGPT. Lo abro en paréntesis. ChatGPT, traducción de Recordarle que lo pasé. Sí, pues también tengo otras cosas que hacer. no sé, No se puede hacer. digo que somos tenemos que ser. Ok, Gerardo, lo entendimos. Ok, Lo entendimos. No tenías que decirlo, podrías omitir esa parte. ¿sabes? Ahora bien, tenemos que ver dos cosas más antes de Chicos, todos menos a la. Ay, sí. A ver, entonces, estas curvas representan el agonismo y el antagonismo. Necesito que se las aprendan bien. Ahora bien, vamos a empezar con la de este lado. ¿Va? ¿Qué tenemos? En el eje de las X, la cantidad de fármaco, y en el eje de las Y, la respuesta observada. También llamada efecto observado, como lo encuentren. Las unidades no nos importan ahorita. Vamos a usar unidades imaginarias, ¿va? Entonces, vamos a decir que la respuesta máxima que puede tener una sustancia es del 100. ¿Quedamos claros? Ahora, algo que tienen que entender es que siempre hay una cantidad X de receptores que van a estar prendidos aunque yo no tenga un ligando. ¿Se entendió esa idea? Entonces, siempre hay receptores prendidos. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que si siempre hay receptores prendidos, alguna vez la respuesta va a estar aquí. ¿Ok? Sí, no, ¿por qué? ¿Quién me dice que no? ¿Quién está de acuerdo conmigo? ¿Puedes repetir? A ver, Ok. El efecto máximo que puede detonar una sustancia, elijan una sustancia, pues, la que quieran, de todas las que vimos. Gamma. ¿Cuál? Gamma. A ver, Tirolina. Es que Gaby es inhibitorio, a lo mejor se hacen bolas con esa idea. adrenalina, es más fácil adrenalina. Acetilcolina. Ok. El efecto máximo de la acetilcolina para esta imagen va a ser el 100. ¿Ok? Entonces, si yo tengo todos mis receptores de aquí pegaditos a una acetilcolina, el efecto que voy a medir es un 100. ¿Ok? Las unidades ahorita no nos importan. ¿Eso queda claro? Sí. Ahora, siempre va a haber algunos receptores en estado abierto, aun cuando no haya acetilcolina. ¿Okay? Eso quiere decir que alguna cantidad de receptores siempre va a estar activada, aunque no haya ligando. ¿Sí? Por lo tanto,
¿Creen ustedes que la respuesta en algún momento va a caer a cero? Si yo les acabo de decir que siempre va a haber unos cuantos receptores prendidos. No, ¿por qué? Porque no llegan ni nada. Porque para que llegara a cero, ¿cuántos receptores tendrían que estar prendidos? Cero. Ninguno. Y eso no pasa hasta el día que te mueres. ¿Ok? Entonces vamos a decir que la respuesta basal es de un sólido 50 comparado con el máximo. Entonces, este 50 lo vamos a representar con esta línea negra de aquí. Y esto representa la respuesta basal. ¿Por qué basal? Porque es en pasivo. No tengo agonista. ¿Sí queda claro eso? ¿O se están perdiendo? Ok. Ahora, existe una idea que se llama agonista total. ¿A qué suena eso? Es el mismo que Es el que puede llegar al efecto máximo. Puede prender todos los receptores, por lo tanto puede alcanzar el efecto máximo. Si hay un agonista total, también tiene que haber un agonista parcial. ¿Y este hasta dónde va a llegar? No necesariamente a la mitad. Puede llegar aquí, acá. La siempre va a regla- estar entre la respuesta basal y la respuesta total. Exacto. Entonces un agonista parcial. Acuérdense que las unidades ahorita son inventadas. No crean que siempre es 50. ¿vale? Puede ser 20 la basal, por ejemplo. Y existe otro concepto que se llama agonista inverso. ¿Ok? Ojo que no dije antagonista. ¿Ok? Agonista inverso. Pregunta, yo les dije al principio que era un antagonista y me dijeron que se lo habían aprendido y que no tenían dudas. Un antagonista, ¿cómo lo definimos? Según lo que les expliqué. No, que es como. Algo que lo que decía ahí textualmente es lo que necesito que se sepa. ¿Qué es antagonista? Es algo que inhibía la respuesta del agonista. Inhibe o impide que el agonista haga efecto. Diferente. ¿Ok? Eso es un antagonista. ¿Va? Esto es diferente. ¿Por qué? Porque el agonista inverso sí hace lo contrario al agonista. ¿Ok? El antagonista, acuérdense que nunca hace lo contrario, solo evita que el agonista trabaje. Este de aquí sí hace lo contrario. Entonces, si en vez de prender receptores los apaga, eso sería un agonista inverso. ¿Ok? Entonces, si les preguntan en una gráfica, porque en el examen hay muchas gráficas, ¿ok? Si les ponen interprete esta gráfica, obviamente no va a decir lo que es cada cosa. Ustedes van a decir, representan los tipos de agonismo, los tipos de agonismo o de agonistas. ¿Vale? Entonces quedamos que un agonista inverso es aquel que Sí genera el efecto Genera un inverso. efecto al revés. efecto opuesto al agonista. Por lo tanto, disminuye los receptores constitutivos. ¿Sí se acuerdan qué es constitutivo? Forma parte de esta. Algo así. Constitutivo es que siempre van a estar ahí. O sea, los que siempre están prendidos, los disminuyen, los apagan. Exactamente. ¿Sale? ¿Dudas de eso? ¿No? Ahora bien, vamos a la otra gráfica. Vamos a tener un agonista total. ¿Está bien? Entonces tenemos aquí esto. Y aquí vamos a decir que el máximo es del 100 otra vez. ¿No? Entonces, 100. Y esa curva verde representa un agonista ¿qué? Total. Ahora, ¿qué creen que pasa si doy un antagonista? Usen la definición que se acabó de decir. Impide que el agonista haga su función. Entonces, si yo aquí administro un antagonista, ¿cómo modificaría eso la curva? Se va a desplazar la
lo que tenía hacia la derecha se desplaza la curva. O sea, eso está bien, sí, pero quiero que razonen por Es qué. como si el tiempo en el que el agonista No, aquí no estamos metiendo tiempo. Respuesta, cantidad. Solo estamos viendo eso. Ahorita olvídate del tiempo porque eso mete variables que no podemos ver. Reduciría entonces la cantidad del fármaco. No, a ver, La piensen. respuesta se observa Sería disminuir. Piensen en esto bien, ¿ok? Vamos a repasar lo que es un antagonista. El antagonista, dijimos, impide que el agonista haga su trabajo. ¿Ok? Entonces, si yo necesito a toda la primera fila para abrir esa puerta, ¿cuánta gente necesite para abrir la puerta? 3. Pero ¿qué pasa si yo le hago una llave y no lo dejo que vaya? Solo van a quedar 2. No van a poder abrir la puerta. Van a pedirle ayuda a la segunda fila y van a ir ustedes. Ahora, ¿cuánta gente tuvo que pararse de su lugar para abrir la puerta? Contando a Gael que dice 5. Entonces, voy a necesitar más gente. ¿Cómo se traduce eso aquí? que necesitas más dosis para producir el mismo efecto, ¿no? Ajá. Y cuando subes la dosis, lo subes en el eje de las X, porque aquí está la cantidad, entonces haces esto hasta llegar. Entonces, ¿por qué se desplaza? Porque necesito más fármaco para llegar a la misma respuesta. Entonces, por eso es que siempre les he hecho énfasis en que tienen que razonar las cosas. Porque si no, esto se vuelve un chiste. De por sí es un chiste, ¿no? Entonces, esta curva verde oscura representa el agonista más antagonista. ¿Quedamos claros? Preguntas. ¿Alguien necesita que repita eso? Ok. Bien. Tienes X fármaco, que dijimos que es aspirina. Para que tu respuesta llegue al 100, vamos a decir que necesitas, vamos a inventar números, ¿no? Está aquí, ¿no? Vamos a decir que tu cantidad de acetilcolina son 200 unidades. ¿Va? ¿Sí queda claro eso? Entonces, para tú tener una respuesta de 100, necesitas 200 unidades de acetilcolina. ¿Qué pasa si yo te doy un antagonista? Si ya entendiste qué es un antagonista, todavía. Ok, el antagonista que dijimos que es. Que la agonista haga su efecto. Exacto. Si yo ya no dejo que estas 200 unidades hagan su efecto, ¿qué crees que va a pasar? ¿Puedo llegar al mismo efecto con esas 200 o necesito más de 200 para llegar al mismo efecto? Más de 200, entonces te recorres a la derecha. Hasta que vuelves a llegar al efecto, pero ahora en vez de ser 200 van a ser 500, por decirte de una vez. Entonces, como no dejé que estas 200 trabajaran, tuvieron que volverse más, y al volverse más la curva naturalmente se desplaza hacia el otro. Exacto. Y ya, eso es la explicación. Entonces, ¿por qué la curva se desplaza a la derecha? Por cantidad de más fármaco. Porque cada vez necesitas más fármaco para llegar a tu efecto máximo. Eso es a lo que se refiere. ¿Preguntas de eso? No. Ok. Y existe un último concepto que es que hay antagonistas. No. Hay antagonistas reversibles y hay antagonistas irreversibles. ¿Ok? Eso es importante. ¿A qué se refiere eso? ¿A que el antagonista de repente suelta el receptor? No, irreversible. A que a veces el antagonista suelta el receptor y a veces no. ¿Qué pasaría si el antagonista se queda pegado para siempre ahí? Pues pasaría que ahora sí. ¿Cuál ponemos? En vez de llegar a la respuesta total, me quedaría como por aquí. ¿Ok? Entonces, un antagonista irreversible jamás va a soltar el receptor, por lo tanto, por más que suba la dosis, ese receptor ya no va a quedar disponible. Entre menos receptores tengo disponibles, menos va a ser mi respuesta observada. Entonces, si la curva se desplaza a la derecha, pero el efecto no cambia, estoy viendo un antagonista que no reversible.
Cuando un antagonista es reversible, quiere decir que se puede quitar. Entonces, bloqueé 100 receptores. Ya los bloqueé. Pero eventualmente se van a liberar y van a volver a estar disponibles para causar este efecto. Entonces, entre más aumento la dosis, más se van vaciando y ahora ya llegan al efecto necesario. Si es irreversible, esos 100 receptores ya olvídate de ellos, ya no existen, ya se murieron. Entonces ya no puedo llegar al mismo efecto. Ya no, por más que me importe. Y ya, eso es lo que pasa. Entonces, si en el examen les ponen una gráfica en la que tienen curvas que se van desplazando a la derecha, ¿cuál va a ser la interpretación? Es una curva que representa los tipos de Agonista. y si tienen una que sube y que baja, Agonistas. dudas. Ninguna. Perfectamente bien entendido. O sea, sí, video de Ok. Ahora vamos a lo último. Vamos a. Pues yo no tengo teléfono. Vamos a tomarle una foto de eso, ¿vale? No, me falta esto. ¿Cuánto llevamos? Hemos visto. No, una hora. Porque. Sí, Empezamos un poquito tarde, ¿no? Luego yo siento que es mucho tiempo, pero siento que les doy mucho en comparación a los profes, ¿no? Pues eso lo vi teóricamente en 2 días, entonces, de 2 horas. Siento que realmente no es mucho. ¿Está bien? Hasta aquí vamos bien. Sí. Sí, se hace mucho calor. ¿Quieren tomarse 5 minutos o así está bien? ¿Sí?